Hoy te traigo uno de los hechos más extraños que sucedieron en las laderas de la Aconcagua. Un caso que seguro te va a dejar pensando. Y si sos amante de la aventura y los misterios, entonces quédate, porque esta historia no tiene desperdicios. Era el año 1973. El mundo tenía un ritmo mucho más lento que el de ahora. Temas como la dopamina, el biohacking y el burnout no eran ni quimeras. En esa época se buscaban desafíos en la naturaleza, y uno de los más grandes estaba en el Cono Sur, precisamente en Argentina. Y así, un grupo de montañistas estadounidenses pone sus fichas para hacer cumbre en el Aconcagua. La expedición estaba integrada por Carmi Defoe, presidente del Club de Escaladores Mazamas, Oregon, Arnold Macmillan, Jim Potroske, John Shelton, William Seller, Bill Eubank, John Cooper, empleado de la NASA, y Janet Johnson, profesora y con gran experiencia en el montañismo. Su guía era el señor Miguel Alfonso, que tenía 6 cumbres en el Aconcagua y más de 30 ascensos por encima de los 5.000 metros. Cabe destacar que el Aconcagua no es una montaña más. Si bien no presenta considerables dificultades técnicas para el ascenso, su cima está a los 6.960 metros. Y esta expedición además buscaba algo más difícil: ser la quinta en lograr un ascenso por el glaciar polaco, la ruta más difícil y accidentada para hacer cumbre. Pero lo que ellos no sabían es que terminarían encarnando un enigma para el que solo el Aconcagua tiene respuestas. El grupo llegó a Mendoza y se instaló en un hotel. El 19 de enero temprano en la mañana partieron en mulas desde Punta de Vacas rumbo a Casa de Piedra, un trayecto de 27 kilómetros que completaron al anochecer. Al día siguiente alcanzaron los 4.250 metros de altura e instalaron el campamento base. Las mulas descendieron mientras el grupo se quedó. El 22 de enero subieron hasta los 5.150 metros, donde establecieron el campamento 1, y luego bajaron a descansar al campamento base. El 23 regresaron al campamento 1 con equipo individual, y el 24 avanzaron hasta los 5.800 metros para montar el campamento número 2. El 25 de enero por la mañana, el líder del grupo, Carmi Defoe, se ve afectada por la altura y comenzó a mostrar signos de edema pulmonar. No le quedó otra alternativa que descender inmediatamente hasta el campamento 1. Poco después, Bill Eubank padeció lo mismo y también tuvo que bajar. A esa altura todos estaban apunados. 5.800 metros es mucho, hasta para el más preparado. El grupo, ahora de 6 personas, avanzó hasta los 6.200 metros y levantó el campamento número 3. El 27 de enero, un temporal se desató sobre la montaña, lo que obligó al equipo a permanecer en sus carpas. Al día siguiente, 28 de enero, a las 6:30 de la mañana, llegó el momento de la verdad. Formaron 2 cordadas, es decir, 3 montañistas unidos por una misma cuerda para subir la pendiente del glaciar polaco. Ni bien habían comenzado, Jim Potroske se ve terriblemente afectado por el mal de altura. Alfonso sopesó la situación y consideró que la vida de Jim estaba en peligro, por lo que lo acompañó en el descenso junto a John Shelton, que también estaba muy mal. Así, lo que había sido un grupo de 8 se redujo a 4 que siguieron hacia la cumbre. El 1 de febrero, Miguel Alfonso regresó con Shelton al campamento 3 para comprobar cómo estaban los demás, pero se encontraron con una escena muy extraña que se convertiría en el misterio más desconcertante de la Aconcagua. Tras 5 horas de búsqueda entre la nieve y el viento, finalmente hallaron a Bill Seller y Macmillan,
Ambos estaban delirando, al borde del colapso. Uno de ellos estaba completamente ciego y el otro seguía los mismos pasos. Cuando Miguel preguntó por los otros dos, uno de ellos responde: John Cooper murió congelado y Janet Johnson sufrió un accidente y la perdimos de vista. De los 8 integrantes del grupo, 6 fueron rescatados sanos y salvos, pero de John Cooper y Janet Johnson no había rastro alguno, ningún cuerpo, ninguna evidencia que arroje luz. Por supuesto, se inició una causa judicial donde Miguel Alfonso fue interrogado. Las teorías pululaban en el ambiente. Algunas hablaban de un homicidio, otras señalaban la falta de profesionalismo del guía por abandonar el grupo antes de que llegaran a la cima. Y había también una tercera teoría, que quizás sea la más inquietante: un complot de la CIA. Recordemos que en aquella época y durante la segunda mitad del siglo XX, dicha agencia estuvo muy activa, moviendo hilos y fraguando operaciones a diestra y siniestra. Yo creo que no era descabellado que alguien levantara el dedo y la señalara. Su influencia en el mundo era un secreto a voces, y Argentina, por supuesto, no era la excepción. Mientras tanto, Bill Seller y Arnold Macmillan dieron declaraciones muy confusas. Obviamente, declaraciones subyugadas a la fatiga, la hipotermia y el mal de altura. Las alucinaciones de ambos eran evidentes, pero entre tanta niebla la pregunta sigue intacta: ¿qué pasó en el Aconcagua? En noviembre de ese mismo año, un grupo de rescatistas haría el intento de encontrar los cuerpos y darle un cierre a este tema. Osvaldo Brandi, un avezado andinista convocado por Miguel Alfonso, conformarían la expedición. El grupo estaba formado por 6 personas, hasta que en el último momento se sumó un supuesto fotógrafo de la National Geographic, un personaje enigmático que nadie volvió a ver después. Esto, como era de esperar, alimentó aún más los rumores del complot de la CIA. El cuerpo de John Cooper fue hallado a 6.200 metros, atrapado por tempestades y fríos extremos. Pero lo inquietante vendría después, cuando lo descendían. Brandi notó algo extraño en el cadáver. Según su testimonio, el cuerpo de John tenía un agujero parecido al de un balazo. Era redondo y estaba todo amoratado a su alrededor. Después, la necropsia diría que fue un objeto cortante, aunque nosotros en los alrededores no encontramos ningún objeto punzante. John Cooper había trabajado para la NASA en los años de mayor trajín, y la pregunta irreverente flota aún en el aire. ¿Sabía algo que no debía? ¿Fue silenciado por alguna razón? El descenso fue a pulmón. Imagínate lo que significa descender un cuerpo desde los 6.200 metros de altura. Una proeza humana que, más allá del misterio, fue alimentada por la noble causa de darle a Cooper un descanso digno. Recordemos que, después de todo, ellos fueron seres humanos, con sueños e ilusiones como cualquiera de nosotros. El misterioso fotógrafo de la National Geographic ascendió hasta los 5.400 metros, tomó algunas fotos para luego perderse de vista. Toda esta reconstrucción y este video es gracias al excelente trabajo del blog llamado Huellas Cuyanas, el cual comparte temas muy interesantes. Dejo el enlace en el primer comentario. El cuerpo fue finalmente descendido hasta la ciudad. Según parece, estaba tan rígido, producto de la congelación, que tardaron varios días para examinarlo. Pero curiosamente, los medios de comunicación ya tenían resultados parciales de la autopsia al día siguiente de su ingreso en la morgue, algo que sin dudas suma
al enigma. El informe oficial concluyó que Cooper murió por lesiones en el cráneo y el cerebro, pero a esa altura el paradero de Janet Johnson seguía siendo un total misterio. Pero, ¿quién era realmente Janet Johnson? Janet nació en Minneapolis en 1936. Era bibliotecaria y doctora en filosofía. Una mujer de gran carácter, con experiencia en montañismo y senderismo. Sus compañeros de expedición la describieron como una mujer de 1,90 m con gran determinación, extraña y poco atractiva. No se llevaba bien con nadie en la expedición. John Miller recordó: en un momento me preguntó si quería ser enterrado en la montaña, mientras sonreía de una manera que me heló la sangre. La prensa estadounidense la hacía ver como una maestra caprichosa, frívola y hasta con tendencias suicidas. Incluso decían que ella había subido sin la ropa adecuada. Los medios farfullan, como siempre, pero lo grave es cuando presentan opiniones disfrazadas de información. Lo cierto es que Janet tenía un sueño, que era hacer cumbre en el Aconcagua. 2 años más tarde, el 9 de febrero de 1975, Osvaldo Brandi volvió a estar presente en el segundo hallazgo, casualmente, mientras él encabezaba una expedición estadounidense que seguía la ruta de los Mazamas. En la base del glaciar polaco divisaron una soga y al final de ella un cuerpo que esperaba a ser encontrado, el de Janet Johnson. Según los testimonios, la cuerda estaba enredada en sus pies. Una caída era prácticamente imposible porque el terreno allí era relativamente plano. Brandi decidió retirar el cuerpo del camino y darle una cristiana sepultura, por una cuestión humanitaria, hasta que sea rescatada. El rescate ocurriría en febrero del año 1976, cuando una patrulla policial con civiles incluidos, entre ellos Brandi, emprendió la tarea. A más de 6.000 metros de altura, la tumba estaba endurecida como el cemento y los vientos no daban tregua. Estuvieron más de 2 horas y media para recuperar los restos en medio del temporal. Pero al momento de separarla del hielo, el brazo izquierdo quedó atrapado y se quebró al tironear. Pero no podían hacer nada, no tenían muchas más alternativas que descender. El descenso tomó 10 días, como dijimos. Janet era una mujer de más de 1,90 m, con un físico imponente, pero gracias a la ardua labor finalmente pudo ser descendida y sus restos hoy descansan en paz en el cementerio del Andinista. Según la versión oficial, Janet Johnson murió de agotamiento y exposición cerca de la cumbre de la Aconcagua. Janet estaba decidida, motivada y quizás alcanzó la cima. Según Bill Seller, que estuvo con ella hasta el final, contó: la señorita Johnson cayó arrastrándome a mí con ella. Me acerqué rengueando y me dijo: me siento bien, estoy muy cansada, adelante, te alcanzaré más tarde. Seller también recuerda haber visto a John Cooper poco después. Estaba sentado en cuclillas, con la cabeza entre las manos. Pero la historia aún no termina. Exactamente 45 años después, el 9 de febrero de 2020, por obra del destino, la herida volvió a abrirse. Un andinista encontró una cámara de fotos réflex con 24 tomas realizadas y pertenecía a Janet Johnson. Unos días después encontraron su mochila y otros objetos personales y finalmente su brazo izquierdo. Todo fue recuperado por un grupo organizado especialmente para ello. Las fotografías que estás viendo fueron tomadas por Janet, una mujer con sueños, ilusiones y una gran determinación que la sostuvo en pie
hasta el último suspiro. Janet lo intentó. Las montañas, más que piedras, nacieron para ser protectores y al mismo tiempo verdugos. Protectores porque bajo su gracia los pueblos prosperan, y verdugos porque cuando desatan su furia las consecuencias pueden ser devastadoras. Los antiguos lo sabían y tejieron todo tipo de leyendas y mitos para explicarlo. La ciencia hoy intenta hacerlo con números. Ambas visiones son las dos laderas de la misma montaña, aparentemente inconexas, pero cuando hilamos fino, la similitud es evidente. Esa similitud nos recuerda que no solo hay misterios y secretos en las montañas, sino también dentro de nosotros, y el que juega a perderse en ellas, quizás así, tiene la magnífica oportunidad de encontrarse